Hola, ¿qué tal? En este video se hablará acerca de la NIA 530, muestreo de auditoría. Esta NIA aplica cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. El objetivo del auditor, al utilizar el muestreo de auditoría, es proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar condiciones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Se entiende por muestreo en auditoría la aplicación de un procedimiento a una cantidad inferior a la totalidad de los componentes o elementos de un conjunto o población. El auditor debe determinar el tamaño de la muestra, reduciendo el riesgo de muestreo a un nivel aceptable bajo, y seleccionar las partidas que le permitan representar la población entera. Entre menor sea el riesgo que el auditor determine aceptar, mayor debe ser el tamaño de la muestra. Existen varios métodos que el auditor puede utilizar para la selección de la muestra, como lo son: selección aleatoria. Esta selección mediante generadores de números aleatorios. Selección sistemática. El número de unidades de muestreo en la población se divide entre el tamaño de la muestra para dar un intervalo de muestreo. Muestreo por unidad monetaria. Selección por valor ponderado, en el cual el tamaño de la muestra, selección y evaluación den como resultado una conclusión en montos monetarios. Selección fortuita o casual. El auditor selecciona una muestra sin seguir una técnica estructurada. Selección en bloque. Selección de uno o más bloques de partidas contiguas de la población. Requerimientos de un muestreo de auditoría. Diseño, tamaño de la muestra de los elementos a comprobar. El auditor debe considerar el objetivo del procedimiento y las características de la población, tamaño suficiente para mitigar el riesgo de muestreo y selección de la muestra que todas tengan la posibilidad de selección. Aplicación de procedimientos de auditoría. Estos procedimientos deben ser adecuados para cada elemento seleccionado o utilizar elementos de sustitución. Si no es posible, se debe reconocer como una desviación. Naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones. El auditor debe evaluar el efecto sobre el objetivo del procedimiento y otras áreas de auditoría. Si se considera anómala, se debe obtener un alto grado de certidumbre de que no es representativa de la población a través de procedimientos adicionales. Extrapolación de incorrecciones. El auditor debe extrapolar las incorrecciones al conjunto de la población con el fin de obtener una vista general de la magnitud de la incorrección, pero esta extrapolación puede no ser suficiente para determinar un valor que deba ser registrado. Evaluación de las incorrecciones. El auditor debe evaluar los resultados del muestreo y si éste suministra una base razonable para extraer conclusiones de una población. NIA 230. Documentación de auditoría. Los documentos de trabajo de auditoría son pieza fundamental en la preparación de un informe preciso y que revele la salud de las compañías. Una de las buenas prácticas de los auditores es el conocimiento interno de las empresas. Por esta razón, deben preparar y organizar todos sus documentos de trabajo con el fin de ofrecer un servicio adecuado. La recopilación de la documentación debe ser un proceso cuidadoso. Sin importar la forma de comunicación, debe cumplir y representar los valores de profesionalismo, objetividad y escepticismo que imponen las compañías y las leyes nacionales e internacionales. Documento de auditoría. Se trata del registro de los procedimientos de auditoría efectuados, evidencia obtenida y conclusiones elaboradas. Cumpliendo con esta premisa, los documentos obtenidos deben cumplir con tres características. Número 1. Deben ayudar en la planificación y desempeño de la auditoría. Número 2. Apoyar a la supervisión y revisión de trabajo de auditoría. Número 3. Proporcionar el respaldo principal para el informe del auditor. La documentación obtenida puede incluir, entre otros, programas de auditoría, memos, cartas de confirmación y presentación, copias de documentos de la entidad, cronogramas o comentarios elaborados u obtenidos por el auditor. Estándares de la auditoría. La documentación de auditoría tiene como fin superior que el auditor prepare información relevante que le ayude a obtener un registro suficiente y apropiado de la base para su informe.
Además, se debe otorgar evidencias que demuestren que la auditoría fue planeada y realizada con fundamento en las normas vigentes y que son reguladas por NIA con los requisitos legales y reglamentarios. La preparación de la documentación tiene sus requisitos. Sin excepción, la documentación debe ser preparada por el auditor de manera oportuna y que le permita a un auditor experimentado crear un entendimiento inmediato con la información de la auditoría en tres aspectos valiosos. Primero, debe evidenciar la naturaleza, momento y alcance del paso a paso en el procedimiento de auditoría para que cumpla con las regulaciones de NIA. Aquí el auditor debe registrar características como identificación de elementos o asuntos específicos probados. Posteriormente, se deben mostrar los resultados de los procedimientos de auditoría y, por supuesto, la evidencia de auditoría obtenida. Finalmente, incluir los asuntos relevantes que surjan durante la auditoría, las conclusiones alcanzadas y también los juicios significativos aportados para este fin. Cabe anotar que si el auditor identifica que hay información que contradice o es inconsistente en la conclusión en asuntos significativos, debe documentar cómo abordó estas falencias. En caso de que el auditor considere que debe modificar la documentación de auditoría existente o agregar nueva documentación, posteriormente a que se haya completado el ensamblaje del archivo final, debe evidenciar las razones específicas de esta decisión y quién y por quién fueron revisadas. Otras características que el auditor debe tener en mente durante este trabajo son indicar un alcance completo para permitir al preparador y revisores posteriores determinar la suficiencia de la evidencia aportada por el documento de trabajo. Ante una referencia necesaria a otro documento de trabajo, proporcionar la referencia completa de ese documento. Referenciar puntualmente el documento para que ésta pueda archivarse y encontrarse fácilmente en una fecha posterior a la de la entrega. Importancia de los documentos de trabajo. Son necesarios para que el control de calidad de auditoría cerciora que el trabajo encargado por el socio auditor se complete y también entregue evidencia de que ha llevado a cabo una auditoría efectiva y con garantías de razonabilidad de las conclusiones del auditor. Al preparar un documento de auditoría, el auditor debe estar absolutamente convencido de que esta labor es prioritaria, bien sea para alcanzar el propósito de respaldar el informe del auditor o porque proporciona la información vital para justificar los datos, impuestos u otros fines legales de su cliente. Para encontrar un estándar en la presentación de la documentación de trabajo de auditoría, este debe de ir encabezado con el nombre del cliente, la firma de quien lo preparó y la fecha correspondiente, el periodo de cobertura de este documento y por supuesto el asunto. Una buena recomendación es numerar los documentos de trabajo, es archivarlos en una serie en cada sección y hacer una referencia cruzada. Finalmente, se debe incluir la firma del miembro del personal que revisó los documentos de trabajo. Consideraciones para aportes por parte del cliente. En caso de que los colaboradores del cliente entreguen documentos a solicitud del auditor para complementar o enriquecer este proceso, es deber del auditor siempre que sea posible recibirlos en una etapa temprana para incluir esta información en el cronograma de auditoría, asegurándose que aporten un valor relevante y estén debidamente revisados y aprobados tanto por el cliente como por el auditor mediante sus respectivas firmas. NIA 505. Confirmaciones externas. Esta NIA facilita al auditor el diseño y aplicación de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría fiable y relevante. Estos procedimientos de confirmación externa se utilizan para confirmar o solicitar información referente a saldos de cuentas, términos de acuerdos, contratos o transacciones. Podemos encontrarnos con los siguientes tipos de confirmaciones. Número 1. Confirmaciones positivas. Se envían datos y se pide que contesten, tanto si están conformes como si no lo están. Se utiliza preferentemente para el activo. Número 2. Confirmación indirecta, ciega o en blanco. No se envían datos y se solicita información de saldos, movimientos o cualquier otro dato necesario para la auditoría. Generalmente se utiliza para el pasivo. Número 3. Confirmación negativa.
Se envían datos y se pide que nos contesten únicamente si no están conformes. Generalmente se utiliza para el activo. La NIA 505, en su apartado A11, nos habla sobre la fiabilidad de las respuestas a las solicitudes de confirmación, explicándonos que todas las respuestas conllevan algún riesgo de interceptación, alteración o fraude independientemente de que la circulación sea en papel, soporte electrónico u otro medio. El apartado A12 nos explica que estos riesgos se pueden mitigar mediante la utilización por el auditor y que el que contesta de un proceso que cree en un entorno seguro para las respuestas recibidas electrónicamente. El apartado A24, evaluación de la evidencia obtenida, nos orienta cómo clasificar dichos resultados de forma siguiente. Número 1. Una respuesta de la parte confirmante adecuada que indica su acuerdo con la información contenida en la solicitud de confirmación. Número 2. Una respuesta considerada no fiable. Número 3. La falta de contestación. Y número 4. Una contestación en disconformidad. Resaltamos que ante una posible negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de información, deberíamos seguir los siguientes procedimientos. Inciso A. Indagar sobre los motivos de la dirección para ello y buscar evidencia de auditoría sobre la validez y razonabilidad de tales motivos. Inciso B. Evaluar las implicaciones de la negativa de la dirección sobre la valoración por el auditor de los correspondientes riesgos de incorrección material, incluido el riesgo de fraude, y sobre la naturaleza, el momento de realización y la extensión de otros procedimientos de auditoría. Inciso C. Aplicar procedimientos de auditoría alternativos diseñados con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable.